número 11, Pablo sigue, el tema de su exposición es Israel, y los problemas y la lección de Israel, todo lo que gira en derredor de Israel. Así que vamos a leer Israel, el remanente y la gracia, que está entre los versículos 1 al 10 del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? ¿Lo que buscaba Israel no ha alcanzado? Pero los escogidos sí han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles las espaldas para siempre. Muy bien, Pablo nos va a dejar bien en claro en este capítulo que Israel no ha sido desechado. No ha sido desechado totalmente, no ha sido desechado finalmente, ¿sí? Solo lo que está pasando con Israel es temporal, pero finalmente Israel va a ser plenamente restaurado por el poder del Señor, ¿sí? Por eso él está hablando ahí, dice: desechó Dios a su pueblo de ninguna manera. Porque yo también soy israelita, yo soy una muestra, yo soy una prueba de que Dios no desechó a Israel. Yo pertenezco a Israel, yo vengo de la tribu de Benjamín, ¿sí? Él da ahí todo su currículum. Dios no desechó al pueblo de Israel. Sí, lo que Dios está haciendo es un trato temporal distinto para con Israel, que Jesús lo anunció en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 41. Dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, y que le paguen el fruto a su tiempo. Arrendará su viña a otros labradores, para que le paguen el fruto a su tiempo, decía Jesús aquí en esta parábola, ¿no es cierto? Eso es lo que está aconteciendo con Israel. Pero Dios tiene siempre un remanente de gracia. La palabra remanente es la palabra leima, es algo que es dejado, algo que es preservado, ¿sí? Algo que es escogido, que es sacado, que es seleccionado. Como en los tiempos de Elías, hace el paralelo, ¿no? Elías está en la cueva, el Señor lo saca de la cueva y le pregunta: ¿qué haces acá? Él dice: solo yo quedé. Dios dice: no, no te confundas, yo tengo 7,000. Y ese número 7,000 es un número perfecto, no es un número exacto. Dios le está diciendo: yo tengo un remanente, no estás vos solo, no sos el único. Yo siempre me reservé un remanente, un grupo de personas a las que escogí, un grupo de personas a las que seleccioné, para que mi mensaje, para que mi propósito finalmente se cumpla, ¿sí? Él es, evidentemente, parte de ese cumplimiento. Él es parte de ese remanente de Israel. Pablo se siente parte de ese remanente de Israel. Como judío, Dios le ha dado la gracia, ha podido creer, ha podido recibir el mensaje del Evangelio y puede extender el mensaje del Evangelio a otras personas. Israel como pueblo no alcanzó la promesa, lamentablemente, no de manera individual, está hablando de manera nacional. Israel como pueblo, que era el pueblo escogido, no alcanzó la promesa, porque no entendió que tenía que haber ido tras la gracia del Señor y no tras las obras de la ley. No entendieron el mensaje.
no pudieron entender, no pudieron recibir el mensaje. Por eso habla ahí de espíritu de estupor. La palabra katanuxis quiere decir remordimiento, actitud de muerte ante las cosas espirituales. Esto es lo que tuvo Israel. No pudo recibir el mensaje, no pudo creer en el mensaje, pero aún así Dios de esa nación de Israel, de ese pueblo de Israel, se reservó un remanente, y vuelvo a insistir que Pablo se presenta como parte de ese remanente que ha sido reservado por Dios para creer y para llevar el evangelio a todas las personas. La iluminación llega a las personas cuando le abrimos la puerta al Espíritu Santo, ¿sí? Esto marca nuevamente la responsabilidad en el hombre. Si el hombre no le abre la puerta al mensaje de salvación, si el hombre no le abre la puerta a la influencia del Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo, la iluminación no llega. Israel se cerró, la iluminación no llegó, no pudieron ver al Mesías, no pudieron creer al Mesías. Pero dentro de Israel hubo gente como Pablo que sí creyó, que sí abrió el corazón, y entonces la revelación fue completa para ellos. Pudieron ver al Mesías, pudieron creer en el Mesías y pudieron ser parte de un remanente de salvación y de servicio para el mensaje del Evangelio, ¿sí? Dice Pablo que la mesa se les convirtió en convite, ¿no es cierto? Tuvieron ojos, pero no vieron, y teniendo oídos, no oyeron. Estaban tan ciegos en la actitud de pensar que ellos eran el pueblo escogido y que por ser el pueblo escogido ya eran salvos, que no necesitaban otra cosa. Tan ciegos en esa declaración, que esa declaración y esa creencia que ellos tenían fue la traba para que pudieran ver a Jesucristo como el Señor y para que pudieran entender el mensaje de salvación, ¿sí? El apóstol Pablo está usando ahí la palabra poros, que traducido es piel gruesa, es decir, no pudo la palabra penetrar, cuero duro, ¿sí?, para decirlo en criollo. La palabra no pudo penetrar, la palabra no pudo llegar hasta la profundidad del corazón de ellos. Ellos se rebelaron por su propia decisión, rechazaron por su propia decisión el mensaje de salvación. Siempre recuerdo que un día mi hermano Rubén vino muy triste a la iglesia, era un día miércoles, él trabajaba en el taxi, para los que no saben, y le había predicado el evangelio a un rabino. Había llevado a un rabino en la zona de Once y le había predicado el evangelio. No había perdido la oportunidad de anunciarle al Señor. Y le habló acerca de Isaías 53, que habla acerca del Cristo sufriente, ¿no es cierto? Y dice que el hombre se conmovió en la charla. Y que cuando se iba a bajar le dijo, yo sé que es así. Yo sé que es como usted me dice. Pero yo como judío no me puedo permitir creer en ese Mesías. Me acuerdo que llegó muy triste a la iglesia porque dice, mirá, me pasó lo que declara el profeta Isaías. Teniendo ojos no vieron, teniendo oídos no oyeron, saben que es la verdad, saben que lo que dice Isaías lo decía por Cristo y aún así decidieron, no creer en el Señor Jesucristo como Señor, no creer en ese Señor Jesucristo como salvación. Estaban tan ciegos en su posición, tan ciegos en su orgullo espiritual, que esa fue la gran traba que no los dejó ver al Cristo de la gloria que venía para salvarlos. Continuamos leyendo a partir del versículo 11 hasta el versículo 24. La inserción del pueblo gentil, es decir, cómo llega el pueblo gentil a ser injertado en el propósito de salvación. Y aquí hay un juego muy interesante acerca de lo que se hacía en ese tiempo con el olivo en Israel. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles. Mas, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles,
por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pues si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Muy bien, Pablo está dejando bien en claro en estos versículos que Israel no fue removido del propósito original que Dios tenía para con ellos. Tropezaron, dice, pero no cayeron, ¿sí? Tuvieron un tropiezo, pero no cayeron. La palabra caer es la palabra pipto que aparece ahí, es frustrar. Quiere decir que el plan que Dios tenía con ellos no se frustró. El plan que Dios tenía con ellos no fue removido, no fue cancelado. Ese plan sigue en pie. Aunque temporalmente Israel no esté cumpliendo con el papel que tiene que cumplir, ese plan sigue en pie. Dice que era necesario que esto pasara para que se pudiera evangelizar a todos los pueblos. ¿Por qué dice esto? Entonces es como dicen algunos hermanos, que Cristo vino para los judíos y porque ellos no lo quisieron, resulta que yo que soy gentil pude alcanzar la salvación. Entonces, ¿lo mío es como de descarte? No, de ninguna manera. De lo que está hablando es que del rechazo de ellos, el Evangelio fue impulsado hacia todo el mundo, para que finalmente se cumpliera el propósito del Señor. No fue el tropiezo la causa por la cual recibimos el Evangelio. El tropiezo fue la oportunidad para que el Evangelio sea predicado. ¿Se entiende esto? Porque lo que ellos tenían que hacer en un principio era evangelizar el mundo. Tenían que salvar a todas las personas con el mensaje de salvación, revelándoles un Dios que el hombre no conocía, pero no lo quisieron hacer. Entonces, este tropiezo que Israel tuvo, que Dios permitió que Israel tenga, impulsó a los predicadores hacia afuera. ¿Sí? Los envió hacia afuera para que pudieran cumplir con el llamado y para que todas las personas pudieran conocer el mensaje de salvación. Insisto, el tropiezo no fue la causa, el tropiezo fue la oportunidad para predicar el mensaje de salvación. Porque a veces escucho predicadores que como que justifican los problemas o las caídas según el propósito que Dios tenía. Entonces, claro, esto me pasó porque Dios tenía un propósito. No. Porque esto te pasó es que Dios usó esa circunstancia para cumplir su propósito. Es distinto. Si no estamos generando un Dios que está provocándonos males y problemas para que nosotros cumplamos con sus planes. No me parece el Dios de la Biblia. ¿Sí? No es la causa, es la oportunidad el tropiezo. Tropezamos
muchas veces, si nos miramos personalmente, y esa es la oportunidad que Dios tiene para llevarnos a su propósito. ¿Sí? Hechos 13, 46, Hechos 18, 5 y 6, Hechos 28 del 25 al 28, algunos versículos que nos pueden ilustrar. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que os avalase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. No es la causa, es la oportunidad. Ustedes no lo quieren, nos vamos para allá. Es la oportunidad que tenemos para salir a predicar. ¿Sí? El otro versículo. Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. El tropiezo que tiene Pablo predicando el Evangelio, con el rechazo de ellos, le da la oportunidad a Pablo de extender el mensaje. ¿Sí? El otro versículo. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierte, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada la salvación de Dios, y ellos oirán. Muy bien, esta es la oportunidad, ¿sí? Fueron duros, el cuero de ellos era duro, no dejó que penetrara la palabra en el corazón, habían como hecho una caparazón en el corazón. Entonces esta fue la oportunidad para que el mensaje se extendiera y finalmente se cumpliera el propósito de Dios, que era alcanzar a todas las personas para salvación. El destino, el deseo de Dios era que todas las personas sean salvas. Fíjense que Pablo habla acerca de una restauración final de Israel. Finalmente Israel será restaurado. Y cuando Israel sea restaurado, esto va a ser un motivo de gozo para el mundo entero. No solamente para Israel. Va a ser un acontecimiento extraordinario y va a ser un acontecimiento de gozo para todo el mundo. ¿Sí? Pablo orienta su ministerio para los gentiles, para provocarlos también a ellos, a ver si de alguna manera con esta decisión que él toma, de alguna manera los hace reaccionar, los hace entrar en razón. Ahora, este pasaje tiene que llamarnos mucho la atención a nosotros, ¿sí? Como cristianos muchas veces nosotros tratamos al pueblo de Israel con desprecio. Oigo a muchos cristianos que odian al pueblo de Israel. Oigo a muchos cristianos que desean el mal del pueblo de Israel, cuando en realidad nosotros tendríamos que mostrarle al pueblo de Israel la vida cristiana, tendríamos que mostrarle el camino hacia Cristo, para que ellos sean restaurados, porque en la medida que ellos sean restaurados, el gozo va a ser para todas las naciones, dice la Biblia. Cuando llegue ese día que ellos sean restaurados, el gozo va a ser para todas las naciones. Les recuerda Pablo a los gentiles que no tienen que gloriarse por el hecho de que los judíos hoy no estén dentro del plan de Dios de manera protagónica, porque no sea que lo que le pasó a ellos le pase también a los gentiles. Entonces, ojo, que las primicias, y cuando habla de las primicias, habla de los primeros cristianos. ¿Los primeros cristianos de qué origen eran? Ding-dong. Los primeros cristianos eran de origen judío. Pablo, Pedro, los primeros cristianos. Pedro, Bernabé, todos los seguidores del Señor, Simón.
Eran todos Juan, todos de origen judío. Entonces, cuando habla de las primicias, está hablando de esos primeros convertidos, de esos primeros judíos. Algunos dicen que cuando habla de las primicias, habla de los patriarcas. No, no está hablando de los patriarcas. Está hablando de los primeros convertidos, que en su mayoría eran todos judíos, porque el Evangelio comenzó a predicarse en el territorio de Israel. Jesús comienza su ministerio en Jerusalén, comienza su ministerio en Judea, ¿sí? Entonces, todo Israel es el destinatario del primer mensaje. Ahora, si ellos son santos, resulta que los que vinieron después, los que fueron injertados, y en este caso habla del pueblo gentil, también son santos. Ahora, si ellos no son santos, ¿qué pasa con nosotros? Entonces dice, no se jacten por eso, ¿sí? Porque es la raíz la que sustenta. En este caso, la raíz es el pueblo de Israel. Dios es el árbol. En este juego de palabras que Pablo usa, la raíz es el pueblo de Israel, porque es el pueblo escogido que debió haber sustentado el mensaje, y nosotros fuimos injertados en el plan de Dios para cumplir con el propósito que Israel no quiso cumplir en la historia. ¿Sí? ¿Por qué usa esta figura? Porque en Jerusalén, en Oriente, cuando un olivo presenta ramas secas o ramas que se están quebrando, para que no se termine muriendo el olivo, lo que se hace es cortarle las ramas y se le injerta olivo silvestre, olivo verde. Y entonces de esa manera el olivo recupera nuevamente todo el vigor, toda la fuerza. Por eso el apóstol Pablo está usando esta figura, ¿no es cierto? Israel de alguna manera se estaba secando. Entonces Dios corta las ramas, injerta al pueblo gentil para que el pueblo gentil lleve adelante con vigor, con fuerza, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Ahora, no hay nada de qué gloriarse, porque sean judíos o gentiles, nos sostiene únicamente la fe en Jesucristo. Ninguno se sostiene por sus propias fuerzas, ninguno se sostiene por la obra, ninguno se sostiene por pertenecer a cierto grupo o a cierta nacionalidad. Nos sostenemos por la fe en Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que nos sostiene. Le dice Pablo a los judíos a los gentiles que no se gloríen de que a Israel en este momento las cosas no les van bien porque han tropezado con el mensaje del Evangelio, porque si Dios no pasó por alto los pecados que ellos cometieron, tampoco va a pasar por alto los nuestros. Dios es justo. De alguna manera está incitando al pueblo gentil, al pueblo de Dios, a la iglesia, a que oremos por la restauración de Israel, a que podamos amar al pueblo de Israel, a que podamos de alguna manera apoyar al pueblo de Israel. ¿Sí? Habla el Talmud, por ejemplo, cuenta la historia de Ruth, y cuando cuenta la historia de Ruth, el Talmud declara, ¿el Talmud saben lo que es? El Talmud es el libro, uno de los libros que tienen los judíos que refleja todas las tradiciones y todas las doctrinas de los rabinos, como entendían ellos las doctrinas, que siempre Jesús les decía, ustedes invalidan la ley de Dios por causa de vuestras tradiciones. Bueno, las tradiciones están ahí en lo que es el Talmud. En el Talmud judío dice que Ruth, la moabita, por ejemplo, es parte de un brote piadoso de Dios. Así que ellos mismos están confesando con su boca la manera de obrar que tiene Dios. ¿Sí? Dios actúa, dice, combinando su severidad con su bondad. Así es Dios. La bondad, la palabra restotes es ternura, es compasión, es benignidad. Y la severidad, apotomía, que es actuar muchas veces con dureza. No porque Dios quiera actuar con dureza, sino porque se necesita muchas veces de la firmeza de Dios en ciertos asuntos. Por eso Pablo dice que es conveniente permanecer bajo la bondad de Dios. ¿Sí? Es conveniente permanecer en amistad con Dios. Qué interesante que Pablo está tomando el mismo concepto de Cristo en Juan 15. Si ustedes leen Juan 15 van a encontrar que por lo menos 10 veces Jesús dice, hablando del olivo, que es necesario permanecer. ¿Sí? Entonces,
Es un consejo bueno para nosotros también. Nos conviene permanecer en la bondad del Señor. Nos conviene permanecer en la gracia del Señor. Nos conviene permanecer bajo el amor y bajo la misericordia del Señor. Amén. Vamos a leer los versículos que restan. Ahí vamos a ver la salvación de Israel y la plenitud de los gentiles. Vamos a ver a qué se refiere con esto. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entramos en la última etapa del capítulo. Entonces, Pablo nos dice que el endurecimiento de Israel es un misterio, es algo que él no puede descifrar, ¿sí? Es algo que él no puede develar, no le ha sido revelado completamente. Lo único que sabe Pablo es que es temporal, por eso dice en parte, es temporal ese endurecimiento, no es eterno, no es para siempre, ¿sí? Dios no terminó su trato con Israel como nación. Dios todavía tiene un plan con Israel como nación y Israel va a volver a ser protagonista de ese plan. ¿Cuándo Israel va a ser protagonista de ese plan? Cuando se cumpla la plenitud de la salvación de los gentiles. Así como Dios le dio a Israel una temporada, una larga temporada para recibir la ley y ministrar la ley al mundo, Dios también le da a la iglesia una larga temporada para que la iglesia ministre sobre el mundo el mensaje de salvación. Pero así como terminó esa temporada con la llegada del Señor Jesucristo, un día este tiempo que la iglesia tiene para disfrutar y propagar el mensaje del Evangelio también se va a terminar con la llegada del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo llegue y la plenitud de los gentiles, la plenitud de la iglesia haya disfrutado de la plenitud de la salvación, entonces los judíos van a volver a retomar el protagonismo dentro del plan de Dios y Dios va a cumplir con ellos lo que se propuso desde un principio. Estamos hablando siempre de la nación de Israel, ¿sí? No de personas de manera individual. En este caso estamos hablando de la nación de Israel. La manifestación, el reconocimiento del Señor Jesucristo los va a liberar de la ceguera y van a alcanzar el propósito de ser salvos como nación, van a entrar al milenio y van a ser los protagonistas de predicar el Evangelio. Esto nos dice Isaías: de Sión saldrá la ley, la palabra de Dios será predicada desde Jerusalén. Una vez más, Dios muestra su amor, Dios muestra su misericordia para con su pueblo escogido. No lo desechó, eso lo vemos en Jeremías 18, no desecha el barro. Tiene otro propósito para ellos. Y ese propósito es que ellos recuperen el protagonismo del plan cuando la plenitud de la iglesia haya sido levantada por la mano del Señor, ¿no es cierto?
Porque dice, aclara en el versículo 29, irrevocables son los dones y el llamamiento. A ver, quiero hacer especial mención acerca de esto. Cuando habla de los dones y de los llamamientos, no está hablando general. Está hablando dentro de un contexto y se está refiriendo a Israel. Está hablando que los dones que Dios le dio a Israel no se los va a quitar. ¿Cuáles son esos dones? La gracia, la promulgación de la ley, el pacto, el culto, las promesas. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 9? Todo lo que Dios le dio, Dios no se arrepintió, Dios no se lo va a quitar. El llamamiento, ¿cuál es el llamamiento? A ser pueblo escogido, a ser pueblo santo. Dios no se lo quita. Pero no está hablando de manifestaciones espirituales, no está hablando de dones de gobierno, no está hablando de los dones del Espíritu dados a la iglesia. Por favor, tengan cuidado con esto, porque los dones dados a la iglesia sí son revocables. Hace poco escuché un predicador famoso decir que una persona tenía don de profecía y se apartó del camino del Señor, y ahora es adivina, bruja. Porque el don que tenía es irrevocable. Bueno, no coincido con esa idea. Si la persona se apartó y está en el mundo y practica la brujería o la hechicería, es porque tiene un espíritu de adivinación. Pero no tiene un don que Dios le haya dado. Porque Dios jamás le va a dar un don para que lo use en beneficio del enemigo. Los dones, las manifestaciones espirituales, los dones de gobierno son revocables. Cuando Dios determina que se terminó, se terminó. Imagínese que usted recibiera un don de sanidad y toda su vida usted orara por las personas y por todas las personas que orara se sanara. ¿Sabe que tendría usted un grave problema de orgullo? Ninguna manifestación espiritual es permanente en la persona, porque Dios no le da la gloria al hombre, Dios le da la gloria únicamente para Él. Entonces nos usa cuando quiere y como quiere. No sé si me entienden. Tampoco son irrevocables. Dios me levantó como pastor y haga lo que haga, voy a ser pastor toda la vida. No. No es cierto. No creo en eso. Creo más que en este tiempo Dios ha revocado muchos ministerios, que siguen adelante, que siguen predicando, que siguen en los púlpitos por una cuestión de soberbia, por una cuestión de orgullo, pero que el ministerio está cancelado. Los dones irrevocables son los dones que Dios le dio a Israel, no a la iglesia. Está dentro del contexto de Israel. Capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, es Israel el centro. No tienen que ver con la iglesia. Lo que nosotros recibimos de Dios lo tenemos que cuidar, porque un día lo vamos a dar cuenta al Señor, por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Hubo quienes tomaron el talento y lo multiplicaron. Hubo quienes tomaron el talento y lo escondieron. Pero un día tuvieron que dar cuenta a Dios por lo que habían recibido. Los dones que nosotros recibimos, sean manifestaciones espirituales, sean dones de servicio o sean dones de gobierno, Dios puede cancelarlos. Y uno puede seguir adelante con su ministerio, visiblemente al frente de una congregación, pero la cuenta está cerrada. Se lo puedo asegurar. Y hay muchísimos casos de esto. Dios no cancela los dones a Israel. Los dones que le dio a Israel son irrevocables. Dios no cambia, no se arrepiente de lo que hizo con Israel. Todo hombre, dice, fue encerrado bajo pecado, para que todo hombre buscara del amor y de la gracia del Señor para poder alcanzar la salvación. Por eso los encerró bajo incredulidad. Quiere decir que el hombre necesita creer
Todo hombre necesita creer que Jesucristo es el Señor para ser salvo. Y miren la explosión de adoración de Pablo, ¿no? Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios. Usa la palabra anexereunetos, difícil, ¿no? Que quiere decir incomprensible. Este Dios que tenemos es incomprensible. La manera de obrar que Dios tiene es muchas veces incomprensible para nosotros. No lo podemos entender, no podemos entender sus caminos, no podemos entender por qué hace ciertas cosas. Por eso, cuando no entendemos, y muchas veces en la vida nos va a tocar no entender, tenemos que aprender a seguir caminando por fe, creyendo en la palabra que Él nos ha dado y siguiendo confesando que Jesucristo es Dios, es el Señor, y que fuera de Él no hay salvación. Nadie entendió, dice Pablo, la mente del Señor jamás. Jeremías capítulo 23, versículo 18, Jeremías declara algo parecido a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, en estos versículos. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ningún hombre conoce por completo en los caminos del Señor, el obrar del Señor. Dios es inescrutable, es incomprensible muchas veces para la mente nuestra. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Es imposible de explicarlo. Lo único que nosotros podemos hacer cuando no entendemos es creer y seguir confiando que si Él lo hace es porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. ¿Amén? Muy bien. Dice Pablo cerrando este capítulo magistral, estos 3 capítulos magistrales, que todo fue hecho por Cristo, todo fue hecho para Cristo. Él es el centro de nuestra fe y Él es el centro de nuestra adoración. A Él sea la gloria. Amén. Muy bien. Dios los bendiga.